Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de cosas buenas. Para los que son nuevos por aquí, un saludo enorme. Soy y en este canal nos dedicamos a hablar de todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, las series turcas, las celebridades, los dramas, y por supuesto, todo lo que se mueve en el mundo del entretenimiento. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema muy jugoso, un tema que ha estado en boca de todos, especialmente entre los fans de las series turcas y, en particular, de la pareja que alguna vez nos hizo suspirar, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, así es. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en la polémica que ha surgido en torno a su relación, o mejor dicho, a su ruptura, y a lo que ha estado pasando después. El título lo dice todo. Hande Erçel discute, Kerem Bürsin tiene la culpa. Bueno, más o menos, ya verán. Vamos a analizar todo lo que ha sucedido, desde el principio, para que no se pierdan ningún detalle y podamos entender qué es lo que realmente está pasando. Prepárense para un vídeo lleno de información, chismes, análisis y, por supuesto, mi opinión personal, que siempre intento darles con mucho cariño y respeto. Así que si les interesa este tema, siéntanse como en casa. Pónganse cómodos, sírvanse algo rico y comencemos. Antes de que sigamos adelante y como siempre les digo, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen también la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Me encanta tenerlos por aquí y que formemos una comunidad cada vez más grande. Ahora sí, vamos a lo que nos truje chencha. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, para quienes no la conozcan, es como un cuento de hadas moderno, pero con un final agridulce, por decirlo de alguna manera. Se conocieron en el set de la serie Love is in the Air, una comedia romántica que conquistó a audiencias de todo el mundo. La química entre ellos era innegable, y no solo en la pantalla. Pronto los rumores de romance comenzaron a circular, y después de algunas idas y venidas, finalmente confirmaron su relación. ¿Y qué relación? Eran la pareja perfecta para muchos, guapos, talentosos, exitosos, y muy enamorados. Nos regalaban fotos juntos, tiernos mensajes en redes sociales y una complicidad que hacía suspirar a cualquiera. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, y en la vida en general, las cosas no siempre son como las pintan. Después de aproximadamente 1 año y medio de relación, la noticia de su separación cayó como un balde de agua fría. Y es aquí donde empieza la verdadera historia, la que nos interesa hoy, la polémica. La ruptura al principio se manejó con relativa discreción. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas y de la dificultad de mantener una relación a distancia. Pero como suele suceder, el tiempo y los detalles filtrados, sumados a las redes sociales, desvelaron un panorama mucho más complejo. Y es aquí donde entramos en el meollo del asunto, ¿quién tiene la culpa? ¿Qué pasó realmente? Bueno, amigos, la respuesta no es tan sencilla, y creo que es importante que entendamos la situación desde varios puntos de vista para no caer en conclusiones precipitadas. Primero hay que entender que la vida de las celebridades está constantemente bajo el escrutinio público. Todo lo que hacen, dicen o dejan de hacer, es analizado, comentado y criticado. Y esto muchas veces genera mucha presión y tensión en las relaciones. La exposición mediática constante, los rumores, las especulaciones, todo eso puede ser muy desgastante. En el caso de Hande y Kerem, la presión era aún mayor debido a la popularidad de Love is in the Air. Eran la pareja del momento y la gente estaba muy invertida en su relación. Cualquier movimiento en falso, cualquier indicio de crisis, se convertía en noticia de primera plana. Ahora bien, ¿qué es lo que se ha dicho, qué es lo que ha trascendido, que nos hace hablar de una culpa? Los rumores, alimentados por las redes sociales y por algunos medios de comunicación, apuntan a varios factores. Uno de ellos es la supuesta actitud de Kerem Bürsin. Se dice que después de la ruptura, no manejó la situación de la mejor manera. Algunos afirman que se comportó de forma inmadura, que hizo declaraciones que no favorecieron a Hande y que incluso, en algún momento, intentó manipular la opinión pública. Por otro lado, también se habla de una supuesta diferencia en las personalidades y en los estilos de vida. Se dice que Hande es más reservada, más discreta, mientras que Kerem es más extrovertido, más dado a la socialización y a la exposición pública. Esta diferencia con el tiempo podría haber generado roces y desacuerdos.
Otro factor que ha contribuido a la polémica es la actitud de ambos hacia sus respectivas carreras. Se ha especulado con que Kerem no estaba completamente de acuerdo con ciertas decisiones profesionales de Andy y viceversa. Este tipo de tensiones, sumadas a la presión de la fama, pueden ser muy peligrosas para una relación. Y aquí es donde entra la discusión que mencionamos en el título. Andy en varias ocasiones ha mostrado signos de incomodidad ante ciertas declaraciones o actitudes de Kerem. Ha dejado entrever de forma sutil que no le han gustado algunas cosas que él ha hecho o dicho. Esto, por supuesto, ha alimentado la especulación y ha generado un debate constante en las redes sociales. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Kerem es el culpable de todo? Bueno, como les dije al principio, la respuesta no es tan sencilla. Es muy fácil caer en el juicio rápido y culpar a uno de los dos, pero creo que la realidad es mucho más compleja. Es posible que Kerem haya cometido errores, que no haya sabido manejar la situación de la mejor manera. Pero también es posible que Andy tenga su parte de responsabilidad. Quizás no supieron comunicarse adecuadamente, quizás no supieron resolver sus diferencias, o quizás simplemente no eran compatibles a largo plazo. Es importante recordar que al final del día, estamos hablando de personas, de seres humanos que tienen sentimientos, que cometen errores y que a veces simplemente no logran que una relación funcione. Y es muy fácil juzgar desde afuera, sin conocer todos los detalles y sin saber realmente qué es lo que pasó. Lo que sí es evidente es que la ruptura entre Andy y Kerem generó mucha tristeza y decepción entre sus fans. Muchos esperaban que fueran una pareja para siempre, y verlos separados fue un duro golpe. Y por supuesto, la polémica que se ha generado después de la ruptura ha contribuido a agravar la situación. Una de las cosas que más ha llamado la atención es la actitud de Andy. A pesar de la polémica, siempre ha mantenido una postura elegante y discreta. No ha hecho declaraciones incendiarias, no ha participado en el drama público y ha intentado mantener la calma y la compostura. Esto sin duda habla muy bien de ella. En cambio, la actitud de Kerem ha sido más controvertida. En algunas ocasiones, ha dado la impresión de no entender del todo la situación, de no ser consciente del impacto de sus declaraciones y de seguir alimentando la polémica. Esto, obviamente, ha generado críticas y ha reforzado la idea de que él es el culpable. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones podemos sacar de la historia de Andy y Kerem? Primero, que la vida de las celebridades no es tan glamurosa como la pintan. Que la fama y el éxito conllevan mucha presión, mucha exposición y muchos desafíos. Y que a veces es muy difícil mantener una relación en medio de todo eso. Segundo, que las redes sociales pueden ser una herramienta muy poderosa, pero también muy peligrosa. Pueden alimentar la especulación, generar rumores y crear conflictos innecesarios. Es importante ser conscientes del impacto de lo que publicamos y de cómo lo interpretan los demás. Tercero, que es importante respetar la privacidad de las personas, especialmente cuando están pasando por momentos difíciles. No es necesario juzgar, criticar o especular sobre sus vidas. Es mejor ser empáticos y comprensivos. Y por último, que las relaciones, sean del tipo que sean, son complicadas. Requieren comunicación, comprensión, respeto y sobre todo, mucho amor. Y a veces, por más que lo intentemos, simplemente no funcionan. Así que, amigos, en resumen, la polémica entre Andy Ercel y Kerem Bürsin es un reflejo de la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, de la presión de la fama y de la influencia de las redes sociales. No hay una respuesta simple a la pregunta de quién tiene la culpa, y es muy fácil caer en el juicio rápido. Lo importante es aprender de la experiencia, ser empáticos y respetar la privacidad de las personas. Hemos explorado la historia de Andy y Kerem, analizado los rumores, las declaraciones, las actitudes y, por supuesto, las especulaciones que han surgido tras su separación. Espero que este vídeo les haya servido para entender un poco mejor la situación y para formar su propia opinión. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo. Sé que es un tema muy debatido, pero quería darles mi perspectiva, basada en la información disponible y en mi opinión personal. Les agradezco muchísimo por haberlo visto hasta el final. Me encanta compartir estos temas con ustedes y me encanta saber que están ahí, que comentan, que interactúan. Son la mejor comunidad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem es el culpable de todo?
¿O creen que hay más factores en juego? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. No olviden dejar su like si les gustó el vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que es completamente gratis. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao.